si el que toca la trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama la batalla? Si lo mismo ocurre con ustedes, si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrán saber lo que ustedes dicen? Será igual que hablarle al viento. Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar y escuchar su voz. Somos David Botero Y Natalia Ospina, y esto es En el Silencio Podcast. Bienvenidos a otro capítulo de En el Silencio Podcast. Estamos ya en esta nueva temporada. La verdad, yo creo que Dios nos puso en el corazón algo y es algo que está en la Biblia que dice que si conoces la verdad te da libertad. Venimos en un viaje de experimentar la adopción y que nos permitió entender la adopción y vivirla y eso nos ha como llevado en un camino de hablar de muchas cosas, de que nuestra identidad no está en nosotros, está en Él, en aquel que nos adopta cuando va a la cruz por nosotros y que cuando todo se cae en este mundo, ¿quién somos? Que nos diseñó con dones. Y creo que el capítulo pasado, de alguna manera, es como nos diseñó con estos dones, pero si el amor no era el fin, pues lo único que hacíamos era ruido, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien poderoso. Y esta semana dijimos, bueno, sigamos en este camino, porque si entendemos que el amor es lo que le da sentido a nuestros dones, entonces pues en realidad es lo que debemos buscar, es amar con nuestros dones. De alguna manera eso tiene que tener un fin, como amar por amar está bien, pero yo esta semana pensaba y decía, amar por amar sí, pero no tiene tanto poder a no ser que la persona que estás amando sabe la razón que estás amando o sabe qué amor estás reflejando y que de alguna manera, de esa manera lo puedes levantar, ¿no? Yo pensaba, yo decía, si yo te amo y uso mis dones para amar, pero al final tú no sabes la fuente de ese amor que tengo, ¿será que de pronto dependes de mí? Y entonces después yo voy a volver ese amor como, uy, eso es algo que ahora yo lo hago para que aquella vea cuánto amo porque yo soy bueno. Pero nunca te demuestro de dónde viene ese amor que tengo yo, porque creo que tú le dijiste en el capítulo pasado que tu capacidad de amar es súper limitada, como que no te nace, decías. Entonces, si no te nace algo, pero alguien lo ve reflejado que estás haciendo algo que sabe que no te nace, entonces no puede quedar ahí, ¿cierto? El amor, los dones digamos que con el sentido de amar, también tiene que tener un fin. Eso es lo que he ido procesando y cuando estuve leyendo y estuvimos leyendo aquí en la Biblia, pues empezaba la Biblia diciendo que el amor sea la meta más alta, pero también deberían desear las capacidades que les da el Espíritu Santo para la edificación de toda la iglesia, es decir, para la edificación de los que están alrededor tuyo. Entonces, yo decía, la edificación es pues que alguien a través mío conozca a aquel que me permite amar de esta manera, conozca a aquel que me permite poner a disposición o poner a trabajar estos dones que que me dieron. Ese debe ser el fin, edificar. No sé, cuando tú compartías en el capítulo pasado decías que a ti no te nace, pero cuando te nace, seguramente tiene que ver reflejado algo que dices, no, pero eso no le nace normalmente. Entonces, ¿qué es lo que tiene ella? Sí, al final es, pues, lo que hablamos el episodio pasado de que el amor, pues, viene al final de Dios, ¿no? Que Dios es amor y cuando conocemos a Dios, pues, podemos reflejarlo a través de las acciones. Y exacto, reflejarlo a través de las acciones, pero el fin es que las personas de alguna manera al reflejarlo digan, yo quiero, no necesariamente que el fin sea que lleguen a ti, sino que el fin sea que yo quiero lo que ella tiene. Se me va a entender la diferencia de em, los dones que yo tengo pueden ser usados para elevarme a mí y como yo decir, uy, mira lo bueno y lo perfecto que yo soy, o los dones que yo tengo y la forma de yo amar pueden llevar a edificar a otros. Creo una dependencia de mí, entonces se trata de mí y lo bueno que yo soy, o les digo, mira, o estos dones y esta forma de amar, yo lo recibo de alguien más. Entonces, como yo lo recibo de alguien más, tú también lo puedes recibir. Es una diferencia que aparentemente puede que no sea importante, pero creo que es un antes y un después, decir, ay, esta persona me ama, entonces tengo que estar con ella todo el tiempo,
o esta persona me ama con un amor y tiene unos dones que fueron dados porque ella no lo tiene naturalmente. Entonces, si fueron dados, lo que me muestra es yo también los podría tener. Entonces se vuelve algo de yo quiero estar contigo para que tú me muestres la fuente de lo que tú tienes. No, yo quiero estar contigo porque tú eres la única forma de yo recibir eso que tú me estás dando. Y eso lo veo en relaciones bastante como matrimonios, o sea, amistades que se crea una dependencia a veces de la persona que es amada, pero también mis dones y mi forma de amar se vuelve algo en el que yo estoy orgulloso, ¿no? Entonces es como que se trata de mí, mírenme a mí como yo amo, en vez de apuntar a lo que me dio eso. Sí, sí, yo pienso que es un poquito, yo diría que, no sé, difícil de entender, em, y difícil de explicar, pero yo creo que sí que en este tema del amor uno puede ir un poquito más profundo, y no es solamente como de amar, porque la verdad es que en la humanidad estamos limitados a amar. O sea, nuestra humanidad, realmente la naturaleza con la que fuimos creados y pues la naturaleza pecaminosa después de la caída, digamos que de Adán, cuando todo esto sucede, nos damos cuenta que en nuestra humanidad siempre va de alguna manera a tratar de ser más fuerte el egoísmo, la autosuficiencia, la independencia de Dios. Entonces, cuando entendemos que el ser humano, por naturaleza, desde la caída de Adán, lo que quiere es la independencia de Dios, y si Dios es amor y queremos ser independientes de esa fuente de amor, pero queremos amar en nuestras fuerzas, nos damos cuenta que estamos limitados y que la realidad es que aunque uno quisiera ser muy bueno, amar a todo el mundo, y cuando tú ves la historia de Jesús y uno empieza a conocer más acerca de quién es Jesús, y uno lee y uno dice, wow, yo quisiera hacer eso, y uno trata de ayudar a otros, y uno trata de ayudar al que está mal y al que no le cae bien, y a, como dice la Biblia, que ama a tus enemigos. Y la realidad es que no, por más bueno que uno sea, hay momentos donde uno dice, no, no quiero, no me provoca, no es de mi gusto, no es de mi estilo, lo que sea, y nace esa humanidad realmente donde te dice, pues no quiero, no puedo. A veces uno puede tratar y no sale. Y ahí yo creo que cuando uno reconoce que en la humanidad está limitado para amar, es cuando uno dice, necesito una fuente más fuerte, una fuente que verdaderamente sepa acerca del amor. ¿Quién más que Dios? Dios es amor y esa es la única fuente que me da, y que al yo vaciarme totalmente, Él llega a mí y me llena de su amor para dar a otros. Y yo creo que hasta que uno no lo experimenta, uno no puede, uno no lo entiende hasta que no lo experimenta, porque antes de conocer a Jesús, yo creo que, por lo menos en mi caso, a mí me parecía que hay personas que yo no quería amar, no podía amar y nunca iba a amar. Y era como, no, mi amor está limitado, así como con otras yo decía, lo voy a poder hacer en mis fuerzas. Pero la realidad es que cuando tú entras en todo esto de querer conocer más de Dios, tener un encuentro con Jesús, tú te empiezas a dar cuenta que verdaderamente hay una diferencia, y que tú, la misma persona, puedes verla hoy de una forma, pero cuando tú vas a Dios y te llenas de Él, puedes hacer cosas que uno dice, wow, yo no sabía que yo era capaz de hacer esto, o yo no sabía que yo era capaz de amar de esta manera, pero creo que parte de reconocer que nuestra capacidad de amar en la humanidad es limitada. Y eso me recuerda que yo creo que lo conté en uno de estos episodios, yo ya no me acuerdo, de cuando tuvimos una niña de acogida foster, que llegó a nuestra casa en unas condiciones bien difíciles, con trauma, con una personalidad compleja, no hablaba ninguno de los idiomas que nosotros hablamos. No solo eso, sino ir un poquito más allá, y era de su estado físico, de su manera en la que estaba como ella, de alguna forma sucia, heridas, como con llagas en los pies, y con una personalidad bastante fuerte, que en la humanidad de uno puede que a algunos les nazca inmediatamente amarlos, pero puede que a otros no. Mm, Y para nosotros esa entrada como que de tenerla, de acogerla y de tener que, de alguna forma, es que yo creo que lo contaron en estos episodios, pero yo me acuerdo cuando tuve que de alguna forma ayudarla a bañar y tener que limpiar sus pies. Y cuando yo hacía eso, yo decía, Señor, yo en mi capacidad y en mi humanidad no puedo. Y no solamente quiero hacerlo porque dame la capacidad para poder, sino dame amor, que yo la pueda ver con los ojos que tú la ves, y que yo pueda amarla como amo a mis hijas, que si mis hijas tienen una herida, que si mis hijas llegan acá de cualquier forma, sucias, lo que sea, es como ese amor de mamá, que no importa lo que sea, tú abrazas a un hijo sucio, es como, no importa, estás herido, estás sucio, y te nace amor, no solamente lo haces porque, ay, me tocó, o porque quiero, sino porque hay amor, que era lo que hablábamos en el episodio pasado. Si lo hacemos, pero no lo hacemos por amor, pues es ruido, porque lo podemos hacer, sí,
pero hay una gran diferencia en hacerlo con amor y un amor genuino que verdaderamente tú sientes hacia la otra persona o un amor superficial que tú puedes decir que lo amas, pero la realidad es que no. Y con esta niña a mí me pasó esto, yo le pedí a Dios que no solamente me ayudara, sino Señor, con todos los fosters, yo le decía, dame amor para ellos y que yo los vea como tú los ves. Dame ese amor de mamá, que yo los pueda ver, que yo los pueda amar. Y yo hoy puedo decir que yo amé a cada uno de los foster que tuve, aún a esta niña en situación y en una condición bien compleja. Yo le decía, Señor, dame de tu amor, y yo la empecé a ver con unos ojos de compasión y con unos ojos de amor, que estoy segura que solo es Dios. Natalia en su humanidad seguramente lo hubiera visto y hubiera dicho, sí, yo lo hago y cumplo, pero no con ese amor. Por eso digo, puedo ver la diferencia de en mi vida personal, como en muchas cosas que he hecho, en muchas personas, ha sido yendo a Dios, a la fuente directa de amor, y diciéndole, dame de tu amor para yo poder dar a otros y hacer esto con amor y no por cumplir, sino con un amor genuino. Ahí cuando contabas esa historia, pienso en la palabra que leí yo ahí cuando leí como este capítulo de la Biblia. Está en 1 Corintios 14. Habla de edificar. Y la palabra edificar, cuando tú hablas de esta historia, de lo que hiciste, yo veo el final de su historia y era como una niña fue edificada. No solo como la amaste, porque yo puedo amar a alguien si no sé, y le doy $1 o lo que sea, lo puedo amar. Pero cuando yo pongo de lo que Dios me da y pido el amor que solo Él me puede dar, yo termino edificando a esa persona. Y que la palabra edificar es como que se pare solo, que se mantenga solo. Yo escucho la palabra edificio, edificar es como algo que ya se puede parar solo. Lo que pasa es que si tú ves con, por ejemplo, el ejemplo de los niños foster, que para nosotros es como tan algo que marcó nuestra vida y la ha marcado tan fuerte, y la diferencia es que nosotros hubiéramos podido hacer eso, cuidar a cada uno de estos niños, simplemente cuidándolos de la misma manera, los cuidamos exactamente igual, pero si no había un amor genuino de nosotros hacia ellos o de nuestras hijas hacia ellos, para mí marca toda la diferencia, porque ese amor expresado genuino se siente y un niño lo siente, un adulto lo siente. Tú sabes cuando alguien te ama genuinamente o cuando alguien lo hace, y sí, pero cuando hay un amor genuino se siente y yo creo que ese fue el amor y esas semillitas que se guardaron en sus corazones y esos niños se fueron y algunos nos recordarán, otros estoy seguro que no, porque eran muy chiquitos, pero fue un amor que se sembró y un amor que dará fruto en su Mm. momento. Edifica, como dices tú, porque claro, estos niños son pequeños, son bebés, es totalmente diferente a un adulto, pero ahí quedó esa semilla que se sembró y que va a sostener y es como el amor lo experimentaron genuinamente y los está sosteniendo y bueno, el Señor usará más personas para amarlos, pero cuando lo haces con un adulto y con otra persona es un amor que edifica, pero yo creo que sí marca la diferencia totalmente. Ahora, otra cosa, yo me acuerdo que cuando uno hablaba a las personas que como para que hicieran esto de acoger, muchas de las respuestas es como, "Y no, yo como que yo no creo que estoy como llamado a eso". Y muchas veces se ve como, no, eso es algo que tiene que hacer como los que están capacitados para hacerlo. Y la realidad es que yo no me sentía capacitado para hacerlo. Y yo creo que al hacerlo, como que el Señor me mostró dones que quizás no tenía, pero una capacidad de amar que solo podía venir de Él. Y cuando pienso en eso, yo pienso como oye, estos dones que nos puso a cada uno, esa fuente de amor que nos da a cada uno, pues tiene que ser porque Él quiere de cada uno que seamos un canal de edificarnos unos a otros, no necesariamente solo como me vuelvo un espectador de la fe, sino que Él quiere que seamos como activos y creadores de la fe y de su iglesia reflejada de muchas maneras. A veces pensamos que no, estos dones se trata de mí, pues estos dones son los que yo tengo, es lo que yo tengo. Pero cuando uno empieza a mezclar todo lo que venimos hablando de que tenemos unos dones, que no se trata de nosotros y que el fin es amar, y después yo veo esto, pero me trae la palabra edificar. Pienso como muchos de nosotros mantenemos mucho tiempo pasivos y limitamos nuestra fe solo a algo que me edifica a mí. ¿Cierto? Los dones me edifican a mí. Si recibo amor de Dios es para mí. Y en realidad, todo lo que el Señor nos da es para que sea para otro, es para que el fruto de eso sea para otro, sea para edificar a otro, pero eso nunca puede pasar si no agarramos ese don, esa fuente de amor, literalmente y lo ponemos en acción para que alguien más sea edificado. Y yo por lo menos lo he visto reflejado mucho también en que a veces nosotros vamos
a una conferencia, a un lugar y vamos a escuchar como los testimonios de otros. Y quizás lo vemos tan lejos porque son tan buenos comunicadores y son tan que uno quizás dice como esa historia de él me beneficia a mí, pero yo seguramente no tengo mucho para beneficiar a otro. Entonces, sea en el mundo laboral o especialmente en el mundo de la iglesia, es como a veces vamos solamente a escuchar a alguien, que alimentarse es súper importante y una bendición, pero pensamos que cuando estamos en ese ámbito, llámese familia, llámese iglesia, llámese como una comunidad, especialmente en lo que es iglesia, pensamos que no tenemos nada para edificar a otro porque somos inmaduros en la fe, porque cosas no han salido mal, porque tenemos dolores. Pero el hecho de que Dios nos haya dado una identidad cuando nos adoptó, nos haya dado dones, nos haya dado de su amor, es porque todo lo que ha sucedido, todo lo que nos ha pasado, todo lo que hemos vivido en un ambiente, en un círculo, una comunidad, en un grupo, es precisamente lo que Él quiere usar en vez de simplemente volvernos espectadores. No, pues es que si vamos a algo más básico para que sea más fácil de entender, la realidad es que la creación del mundo en general, como yo siempre hablo y me gusta ver a Dios a través de todo lo que Él crea, y es cuando tú ves la creación en general del mundo, obviamente hablamos del ser humano, pero saquemos al ser humano de esta ecuación y hablemos de las plantas, de los animales, de toda la creación del Señor, y es cuando ve uno que la creación esté para vivir por sí sola y para sí misma, absolutamente nada. El ejemplo de un árbol lo hemos puesto ya varias veces y es un árbol se crea y cuando da fruto, el fruto no es para el mismo comérselo, el árbol no se come el fruto es para otros. También cuando uno ve que las plantas cuando están juntas y ellas, digamos que nacen juntas o lo que sea y empiezan a enredarse entre ellas, tienen más la humedad que necesitan tener, hace la sombra que la otra necesita, o sea, y es una planta. Cuando tú lo ves en los animales, nosotros que tenemos gallinas, entonces tú ves a las gallinas y tú no ves una gallina sola por allá en alguna parte, en algún momento seguramente, pero si viene la noche, ¿qué hacen las gallinas? Se hacen en un palito y se juntan unas con otras para calentarse. Entonces, cuando tú ves en el diseño de Dios de la creación en general, los seres humanos, nosotros no fuimos para ser seres asociales, no fuimos para estar solos y para consumo, consumo, consumo. Si fuera un mundo donde no existiera nadie más, estuviéramos totalmente solos, ¿qué sentido tendría? Fuimos creados en comunidad. Ese es nuestro diseño original. De diseño original, el Señor cuando creó a Adán, lo vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y dijo, veo que a pesar de que tiene la creación, los animales, las plantas, todo lo creado en el Edén, hay una necesidad de que haya otro ser de su misma especie. El Señor crea a la mujer y desde el inicio estamos creados para eso. Entonces, si estamos creados para vivir con otros, pues yo no puedo estar pensando solo en sí, tengo amor y es para mí, no, tengo para dar a otros. Y si la otra persona está pensando exactamente lo mismo, estamos constantemente dándonos de ese amor y de esos dones y edificándonos. Y lo que dices tú, de todo lo que hemos vivido, siempre vamos a tener para edificar a otros y para poder darnos unos a otros. Y aún a veces creo que algo que nos pasa es que pasamos por una, no sé, una situación difícil o lo que sea y la superamos y lo que suele pasar es que como queremos es ver que vean lo que Dios hizo en nosotros, entonces compartimos como la victoria, pero muchas veces lo que edifica a las personas es lo que pasé para llegar ahí o lo que tuve que vivir en donde tuve que depender de Dios, donde tuve que mantenerme firme o fiel o lo que sea. Y a veces no lo compartimos porque nos intimida no ser los comunicadores elocuentes, ¿no? Entonces es como si yo quiero contar algo que el Señor hizo o me mostró o que Dios hizo en mi vida, si no lo poner como estilo TED Talk o así súper elocuente, entonces no lo comparto porque siento que no tengo la capacidad o de pronto digo, no, es que esto tiene que ser un momento en donde yo siento que las vidas se transforman de la manera que yo oro y lo elocuente que soy y lo poderoso que es. Pero a veces cuando uno está cuando el Señor quiere edificar a alguien que no ha experimentado eso, es como nuestras hijas cuando oran o hablan, que es como 5 palabras que dicen ellos. A veces es mucho más efectivo que 1000 palabras decimos en oración o en lenguaje así angelical. Y cuando empezaba a leer esto, Pablo decía que él prefería 5 palabras con entendimiento que 1000 palabras como en algo de profundidad cuando alguien lo que quiere es, o lo que Dios quiere mostrar es que la persona entienda que
todas las personas o los hermanos, como dice la palabra, están pasando por las mismas cosas que tú. Y dice que, de hecho, aquí en la Biblia dice que si el que toca la trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama la batalla? Si lo mismo ocurre con ustedes, si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrán saber lo que ustedes dicen? Será igual que hablarle al viento. Dice, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que muestra a uno como si el fin es edificar al otro. No se trata de mi elocuencia, mi fruto, mis dones, se trata de yo poder, de la manera que Dios me ponga, poder edificarlo. A la vez, como dijimos al principio, que ellos vean reflejado algo, que digan, wow, él tiene algo o ella tiene algo que yo también puedo recibir. Y eso lo que los lleva a hacer es también animarlos a que en ciertos espacios puedan compartir cosas aun cuando no lo han superado totalmente, porque es lo que el de al lado, es lo que el lado necesita, escuchar que todavía no lo he logrado, pero estoy caminando hacia eso. Creo que es poder ser uno genuino y sencillo, ¿no? Es el ejemplo claro y con eso nos podemos quedar y es él habla de cómo van a ir unos soldados, van a ir a la guerra si el sonido de la trompeta no es claro. Cuando hablamos de Dios, yo creo que a nosotros muchas veces nos preguntan acerca de este tema y a mí me gusta hacerlo muy sencillo. Yo trato siempre de hacerlo muy sencillo y de usar palabras e historias de la vida real, del día a día, porque siento que a veces cuando uno usa palabras muy complejas, se va al contexto y la gente se pierde y se desconecta. Y es como, esto no es complejo. La Biblia está hablando de eso, está dando un ejemplo y es muy sencillo. Si yo te voy a llevar a algún lugar y te quiero mostrar cómo habla Dios, no sé cómo escuchar a Dios, no sé cómo comenzar, no sé todo esto acerca del amor. Dios es amor, pero yo nunca he experimentado el amor. Es poder tener esos términos y palabras muy sencillas de la vida real de cómo, acciones. Entonces, en nuestro caso, foster, cuidamos un bebé. Y cosas sencillas donde si no tienes ese amor, pídeselo a la fuente directa de amor, porque todo lo que ven en nosotros, en ti y en mí, lo que seguramente si nos conocen de antes, han escuchado o han visto, o si es la primera vez que nos están escuchando, pues no saben, hemos hecho hogar de acogida y varias cosas. Eso no viene de David, eso no viene de Natalia. ¿Hemos estado dispuestos? Sí. ¿Hemos estado capacitados? No, en lo absoluto. Pero en el camino Dios ha ido capacitándonos porque se lo hemos pedido. Y ha sido, Señor, yo no puedo, dame de tu amor para amar a estos niños. Señor, yo no puedo, dame de tu valentía para poder soltar este bebé. Señor, yo no puedo, dame de tu sabiduría para entender lo que tú estás hablando en la Biblia y poder compartirlo con otros. Señor, dame de tu fuerza, dame de todo lo que el Señor nos puede dar, pero la realidad es que nunca hemos sido nosotros. Siempre ha sido Dios a través de nosotros porque hemos estado dispuestos a buscar esa fuente directa que obra a través de nosotros y que al final todo lo que sale ha salido y seguramente seguirá saliendo es Dios a través de nosotros. Sí, sí, de hecho yo lo veo reflejado. Nosotros nos reunimos en casa y de alguna manera es una forma de expresar la iglesia, compartiendo comida y em, eh, caminando juntos en oración, muchas cosas, pero siempre es interesante porque llegan personas y sienten o sentimos que no tenemos mucho que aportar. Mejor vamos solamente a escuchar a una persona que es el que tiene esa conexión directa con Dios. No es así. Él nos ha dado a todos, nos adoptó, nos dio una identidad, nos dio dones, nos dio la capacidad de amar con su amor. Y Él quiere que todos nos edifiquemos unos a otros, que la historia de nosotros sea de bendición para otra persona. Así tengamos una madurez espiritual acá. A mí me ha pasado que lo que comparte alguien que lleva poquito en su camino espiritual, el Señor usa para hablarme a mí. Pero si él no tuviera o ella no tuviera esa tranquilidad o comodidad y no intimidación de decir, pues yo quiero compartir esto, si yo no sea el más elocuente, si tenga 5 palabras, pues él no se hubiera utilizado como fruto para otro, para edificarlo. Y cuando lo vivimos y estuve leyendo, fue interesante porque decía, como en este mismo capítulo decía, ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le ha dado. Entonces, lo que le está diciendo, cada cosa que hagan debe fortalecer a cada uno de ustedes. Yo lo que veo aquí es una comunidad, una iglesia viva, en donde dice, no tengo mucho que dar, lo que tengo, doy. Eso le dijo Pedro al que le pidió plata. Dijo, no tengo nada para darte, pero de lo que tengo, te doy. Y era apenas empezando en su camino. Esto fue para mí un llamado como de, si nos dio dones, si la fuente de amor es Él, y si el fin es como edificarnos unos a otros,
Él nos está diciendo, la carga no es tuya, yo voy a orar, pero así como yo te doy el hacer, yo obro, yo te pido que tú te dispongas a ser ese canal de edificación, ese canal de amor, ese canal de esos dones, aun cuando no te sientas preparado, aun cuando sientas que, uy, no, pero yo no soy pastor, pero yo no soy, no, tu historia va a edificar a otros, tu historia puede, puede traer o reflejar ese amor de Jesús o esa fidelidad o esa característica que de lo contrario quizás no lo verían solo en un libro, en una palabra, pero cuando lo ven vivo, una experiencia vivida, con una lucha transitada de alguna manera, es una manera tan poderosa para edificar que lo hemos vivido, que uno dice, wow, entiendo por qué el Señor quería juntarlos en estas comunidades y que tuvieran todo que ver uno con otro y que de alguna manera el mismo Jesús lo dijo, ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo he hecho y los enviaba desde el principio a los 20 días como de lo que tengo, doy, vayan y den para que puedan edificar de acuerdo a lo que yo les enseño, de lo que han visto de mí de alguna manera. Entonces, para mí esto fue como un llamado de nuevo a hacer la iglesia, ¿no? Que cuando pensamos que no tenemos nada que aportar por nuestra falta de elocuencia, por nuestra falta de, no sé, no sabemos orar bien o no sabemos como todas estas técnicas aparentes, que le pidamos al Señor que active nuestros dones, que nos dé de su amor, pero que nos quite la intimidación y el temor de entrar en espacios a decir, yo tengo algo para dar porque es Él que me lo da, y cuando Él me lo da, no tengo que traerlos a mí porque yo tengo defectos. Entonces, cuando yo doy algo que no es mío, cuando vienen hacia mí, yo lo puedo mandar a aquel que me lo dio. Eso es lo bonito, a simplemente decir, no, yo soy un espectador, yo solo voy a escuchar y mi fe se va a tratar de mí. Yo soy un creador de la iglesia. El Señor me va a dar de lo que yo no tengo para reflejarlo a Él, a otra persona y que esa otra persona entienda que lo que yo tengo no viene de mí, entonces que Él pueda saber que puede tener lo mismo que yo tuve y yo simplemente lo puedo apuntar a eso, ¿no? Entonces se vuelve, creo que quita una carga de yo decir, wow, yo puedo seguir a Jesús y a la vez lo puedo reflejar y le puedo entregar mi corazón, pero desde el día uno puedo empezar a contar mi historia como en Juan 9 que decía, yo no sé nada, pero sé que era ciego y ahora puedo ver y eso es lo que yo comparto. Y eso va a edificar a otros. Sí, has mencionado como 3 veces el tema de la carga. Yo creo que eso lo vamos a hablar en otro episodio, donde hablemos del tema de la carga que siente uno tal vez al hablar de Dios o la responsabilidad. Y el Señor habla de que esa carga es ligera y fácil de llevar. Muchas veces, no sé si tal vez los que nos estén escuchando han sentido que esa carga se vuelve pesada o que no están capacitados y que a lo largo que lo van haciendo, inclusive Foster, que hogar de acogida se volvió carga, ser mamá se volvió carga, ser esposo, esposa se volvió carga, y la carga es ligera y fácil de llevar, pero eso lo vamos a hablar en otro episodio donde vamos a explicar acerca de algo que el Señor nos, pues de alguna manera nos reveló y nos habló de cómo llevar esa carga que verdaderamente sea ligera y no solamente te la entrego y ya, porque a veces suena muy sencillo decir te la entrego, sino verdaderamente cómo opera en lo espiritual. Pero sí, yo creo que es como motivando a todos los que nos están escuchando de pronto de empezar a usar esos dones de los que ya venimos hablando y el tema del amor y que verdaderamente puedan ponerlos en práctica y llevar a las personas a la fuente directa. Sí, así que si estás en tu búsqueda de Dios y te intimida como el proceso, Él está a una oración de distancia. Simplemente tenemos que quitar esos ruidos, esas cargas y entender que en el silencio su voz se vuelve más real. Y cuando se vuelve más real, pues nos disponemos y podemos escuchar su voz. Y cuando vamos hacia Él, podemos empezar a descubrir cosas que Él ha depositado en nosotros y que Él quiere que activemos eso casi que de una vez. Entonces, pues estos espacios tienen ese fin, ¿no? Que podamos juntos escuchar su voz, descubrir su propósito y que simplemente conociendo esa verdad nos dé la libertad. Eso es parte de lo que es como la carga. Es como cuando conocemos la verdad, conocemos como lo que Jesús Jesús vino a hacer lo que Él hizo y cómo Él nos modeló para que hiciéramos eso y aún más. Entonces, y que Él diga, yo voy con ustedes, es una libertad de una carga quitada que me dice, yo quiero compartir esto con todo el mundo, no porque sea perfecto, no porque tenga la capacidad, no porque me nazca el amor, sino que Él me da todo lo que necesito para reflejarlo a Él
y de regreso apuntarlo a Él. Entonces nunca se queda en mí. Y estos mensajes es para si quieren reflexionar sobre esto a solas, en el silencio también, si de pronto Dios como que los mueve a decir, ¿sabes qué? Sí, esta verdad me empieza a dar libertad y quiero compartirlo con otros, entonces que este material sea de bendición para ustedes, estén en sus casas, estén donde estén. Y para eso tenemos toda una página que es en elsilencio.com. Ahí hay retos para escuchar su voz, para descubrir su propósito, este podcast, blogs, contenido que nos puede ayudar en ese camino. Y pues también para aquellos que, digamos, ven algo más allá y dicen, yo quiero que mi hogar, yo quiero que mi casa, yo quiero que mi vida sea la iglesia y sea la oportunidad de reflejarlo. ¿Cómo puedo hacerlo sin que eso sea una carga? Pues tenemos un proyecto que se llama Cesta, que es cómo poder ser la iglesia y reflejar la iglesia de una manera que no sea una carga, sino que sea fácil, liviano y fácil de llevar. Entonces, es para esto son estos episodios, para edificarnos unos a otros, para compartir esa verdad y entender esa verdad y que eso nos empieza a generar la libertad para actuar, para ser. Entonces, esto ha sido el episodio de hoy. Vamos a tener mucho más temas que están ahí en la Biblia, que están en nuestros corazones, que vienen de experiencias, que vienen de entrevistas. Así que suscríbanse, denle like, comenten si esto fue de bendición para alguien, compartan este video con amigos, con familia y bueno, sigan con nosotros caminando en ese camino de entender que en el silencio su voz es más real. Nos vemos en un próximo episodio.